continuar con la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Amén. Así lee la palabra del Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesucristo y este crucificado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios del cielo. Bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos, te damos gloria y honra, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, compasivo, clemente, porque eres fiel. Gracias, gracias, Señor, por tan gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias. Si algo te pedimos hoy, Señor, y te pedimos como iglesia, es que nos hagas comprender de una manera más profunda, Señor, la realidad y la necesidad que tenemos nosotros, Señor, de centrar nuestras vidas y nuestras palabras en la cruz de Cristo, en el Evangelio, en ese mensaje glorioso, mensaje sin el cual el ser humano está perdido, sin fe y sin esperanza. Señor, si algo te pido es que como iglesia nos levantemos, Señor, confiando plenamente, con una convicción de que tú nos has dado el mensaje que liberta al cautivo, que da vida al que está muerto, Señor, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en nuestras vidas. Señor, líbranos de perder el tiempo, líbranos de andar en nuestros propios asuntos y que de una vez por todas nos centremos, Señor, en la encomienda tan gloriosa que tú nos has dado, que dependamos de ti plenamente, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Yo recuerdo en mis primeros intentos de hablar el Evangelio con inconversos, con personas incrédulas, ¿verdad? En mis primeros intentos, yo comenzaba a hablarles del Señor y ellos comenzaban a hacer preguntas, tal vez, acerca de otras religiones, del infierno, del cielo, y me desviaban a otros temas. Y yo, tal vez porque me creía muy inteligente, o porque ignoraba que mis argumentaciones y mi palabrería no tienen poder para penetrar ese corazón. Me alejaba del Evangelio y comenzaba a hablar otras cosas, hasta que con el tiempo me di cuenta, ¿verdad? Y ahora, cuando alguien se me acerca, y yo le voy a hablar del Evangelio, y comenzamos a hablar del Evangelio, y me comienzan a hacer preguntas de cualquier cosa, yo les respondo con la misma respuesta, les hago la misma respuesta, los llevo a la cruz. Los llevo a Cristo, porque de nada me vale a mí hablar con un incrédulo acerca de cualquier otro tema. Ni el cielo, ni el infierno, ni la paz, ni la guerra, no. La cruz de Cristo, hasta que el incrédulo no llegue a la cruz de Cristo y comprenda que Jesucristo murió por sus pecados, que Él es un pecador miserable, que está sin fe y sin esperanza, que necesita un Salvador, no vale nada, ningún tipo de sabiduría que yo le pueda mostrar, que yo lo pueda llevar. No sirve, no. No hay, su corazón está tan duro, tan entenebrecido, que mi sabiduría, mi elocuencia, mis bonitas palabras no pueden penetrar. Solamente el mensaje de la cruz. Solamente el mensaje de la cruz de Cristo. Es el único que tiene la capacidad de penetrar el corazón de la raza humana, el corazón del incrédulo, y salvarlo y rescatarlo. Amén. Solamente, y es una de las cosas que vamos a entender aquí, antes de entrar
al contexto, ¿verdad? Un poco. Y tenemos que entender, no es mediante la sabiduría humana o el poder del hombre que los hombres llegan al conocimiento de Dios y a la salvación de Dios, sino mediante el mensaje mismo del Evangelio. Jesucristo y este crucificado. Nuestro ingenio, nuestros métodos, nuestra creatividad, por buena que sea y parezca, no tienen poder para llevar a los hombres perdidos a Dios. No tienen. Puedo tener un ingenio tremendo, puedo tener una capacidad de elocuencia y una palabrería y capaz de motivar a la gente, ¿verdad? Que la gente brinquen y salgan pompeados. Pero nada de eso guía a la gente a Dios y guía a la gente a la salvación. Podemos hacer malabares, pero a fin de cuentas, el Evangelio, si no es presentado claramente, no nos sirvió de nada cualquier otra cosa. El Evangelio, Jesucristo. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Porque el problema raíz del ser humano es que ha tropezado, ha caído y en esta caída su ser entero ha sido invertido. El hombre antes estaba vuelto hacia Dios, ¿verdad? Fue creado para adorar a Dios, vivir para Él, obedecerlo a Él. El hombre cayó en pecado ahora se invirtió. Ahora, ¿para dónde mira el hombre? Para su yo. Ahora el hombre se mira a sí mismo. Ya no mira al Dios que lo creó. Ahora vive dentro de su propia pequeña caja. Imagínate el hombre encerrado dentro de una caja, dentro de un féretro, porque el hombre está muerto sin fe y sin esperanza. El hombre busca, o la mujer, el ser humano, busca comprender las cuestiones de la vida partiendo desde su propio razonamiento, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. La luz que tiene en sí mismo es oscuridad, tinieblas. Lo que puede decir que sabe o que cree o que conoce no pasa de su cajita, se queda ahí. No puede llegar a conocer a Dios, no puede tocar ni conocer los temas de Dios, las cosas de Dios. Está encerrado en su cajita, por eso no entiende. Por eso tú le hablas de la cruz de Cristo y para él es locura, para él es necedad, para él es tontería. Que un hombre muerto en la cruz hace 2000 años tiene que ver con mi vida hoy. Sí. Él no puede entender eso, porque está en su cajita. Cuando intenta comprender las cosas mediante su propio razonamiento, su propia reflexión, puede llegar a conclusiones que ante los demás parecen mucha sabiduría. Tú oyes a los hombres hablar de política y de muchos otros temas de la sociedad, problemas que tiene la sociedad, y hablan de cómo resolver esos problemas. Hay que implementar esto, hay que hacer, y se oye con una sabiduría tremenda, pero se quedan en la superficie, no entran a la raíz del verdadero problema del ser humano. La verdadera raíz del problema del ser humano es que su corazón está alejado de Dios. ¿Entiendes? Y lo único que resuelve eso es la cruz de Cristo. La única manera. ¿Qué necesita el ser humano sobre todas las cosas? ¿Qué necesita? Necesita un poder más grande que su propio razonamiento. Necesita que Dios intervenga y lo saque, o más bien lo rescate del féretro en que se encuentra encerrado. Yo no tengo poder en mí para salvar un alma. Yo solamente puedo servir de instrumento en las manos de Dios. Y mediante el mensaje que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que dice Pablo más adelante, que Él ha depositado este tesoro en vasijas de barro. Somos gente débil. No tenemos poder en nosotros, pero Dios ha depositado el poder de su evangelio, ¿verdad? Y mediante nosotros, como colaboradores de Dios, y estoy hablando a la iglesia, claramente somos enviados con este mensaje glorioso a rescatar las vidas, a romper esos féretros mediante el evangelio de Jesucristo, a traer vida al que está perdido. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo llega un ser humano que está encerrado en su propia caja, en su propio mundo, encerrado en el pecado de una vida egoísta y apartada de Dios? ¿Cómo llega a ver la luz? ¿Cómo llega a conocer a Dios y a vivir
conociendo quién es. El ser humano busca identidad. Hoy en día hay un engaño terrible en cuanto a la identidad, ¿verdad? La identidad sexual, la identidad, cualquier tipo de identidad. El ser humano no sabe quién es. No sabe, no puede identificar. Tú le preguntas a cierta gente qué es una mujer, no saben, no pueden definir lo que es una mujer. Hoy no hay identidad, no hay sentido de vida, no hay respuestas a las preguntas más grandes de la vida. El hombre no tiene esa respuesta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quién yo soy? El hombre, por más que ha tratado de razonar por miles de años, filósofos y todo este tipo de cosas, no han dado con la respuesta. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre, ¿para Dios qué es? Necedad. Para Dios es necedad, es tontería. Y el apóstol Pablo responde que no es mediante la sabiduría humana, sino con el mensaje del Evangelio, Jesucristo y Jesucristo crucificado, que el ser humano puede llegar a conocer a Dios y ser salvo. Ser salvo. Amén. Y Pablo le escribe a los Corintios, tremendo, una iglesia con un montón de problemas. Igual que todas las iglesias que estamos llenos de problemas. Amén, porque no somos un museo de santos. Somos personas con problemas, con dificultades, que tropezamos, que caemos, nos levantamos y que seguimos confiando en el Señor y aprendiendo. ¿Verdad que sí? Pero los problemas tienen que ser atendidos, porque Dios demanda orden. Claro, Dios derrama su gracia, abundante gracia y el conocimiento de su palabra para que nosotros podamos ir moldeando nuestra vida conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Es un proceso, toma tiempo, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas que tienen que ser corregidas. Y Pablo, entre todos los asuntos que él comienza a corregir de la iglesia, la primera que trata es la división. Ustedes están divididos, hay entre ustedes divisiones, me dicen, ¿verdad? Y la división, ¿en qué aspecto estaba la división que ellos estaban experimentando en la iglesia? Disensiones, discusiones entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían preferencias de maestros. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Ellos escogieron su maestro y se colocaron bajo su maestro y se dividieron en grupitos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban arrastrando el comportamiento del mundo, un comportamiento de gente que no tienen a Dios, lo estaban metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Los griegos, ¿en qué se especificaban los griegos? En la filosofía, ¿verdad? Habían maestros, diferentes tipos de escuelas, que eran filósofos, y ellos enseñaban, claro, sus propios entendimientos, sus reflexiones, sus contemplaciones de la vida, y habían grupos que les seguían. Entonces la gente seguía, yo sigo a Aristóteles, yo sigo a Platón, y tenían su filósofo. A través del tiempo siguieron, y ellos querían en la iglesia hacer lo mismo, tener su maestro. Y Pablo le dice que, ¿acaso está Cristo dividido? Ustedes se están comportando como gente que no conocen a Dios, unos jalando para acá y otros jalando para allá, y comienza a organizar y comienza a corregir. Pablo, que ese pensamiento está erróneo. Y sabemos que la iglesia, no importa por dónde venga la división, tal vez nosotros no seguimos a Pablo y a Apolo, y la división no es esa, pero siempre se ven ciertos tipos de, ¿verdad? De una u otra manera, divisiones en la iglesia. Pero Pablo sigue hablando en la carta y habla muchas cosas que ya el pastor habló en estos últimos mensajes, ¿verdad? Y interrumpe en cierta manera el tema de la división para enfocarse en el tema central, porque si la iglesia, si nosotros nos centráramos en ese tema central, Cristo y Cristo crucificado, todos estuviéramos unidos de una u otra manera en Cristo. Él es en esencia el centro que nos permite a nosotros unirnos en Él, Cristo Jesús. Y Pablo dice, en otras palabras, Pablo dice, yo no sé ni por qué ustedes me siguen a mí, los que me siguen a mí, porque cuando yo fui a ustedes a predicarles el testimonio de Dios, el mensaje de Jesucristo, yo no fui con pompa,
Yo no fui con palabrería ni pretendiendo ser un hombre sabio. Es más, Pablo dice, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes. O sea, yo no hice alarde de ningún otro conocimiento. Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre que había estudiado, que Pablo podía hablar mejor que muchos de esos filósofos. Pero Pablo se limitó a mostrarles a ellos solamente un tema, un conocimiento. Él les dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo se limitó a dar expresión al mensaje de la muerte de Cristo, no confiando en su propia capacidad retórica o en su discurso filosófico, conforme a los filósofos de su tiempo, sino que confió plenamente en el poder de Dios para salvación, que se encuentra ¿dónde? En el mensaje del Evangelio. Romanos 1:16, ¿qué dice? Y no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué es qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Versículo 3 de 1 Corintios 3, Pablo dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo era consciente de que en él mismo no existe la capacidad de penetrar en el corazón humano. Por eso no se valió de sus propias capacidades, de su propia astucia, sino simplemente del mensaje del Evangelio. Estuvo con mucha debilidad y mucho temor y temblor delante de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que la fe de los corintios estuviera fundada o descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se lo dice el versículo 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el propósito. Si tú vuelves y lees, el propósito por el cual Pablo se acerca sin pretender ser alguien, simplemente con el mensaje que Dios le ha dado, es para que la fe de los que lo estaban escuchando esté fundada o descanse en el poder de Dios y no la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Y esto Dios nos llama. O sea, cuando nosotros oímos esto, un hombre como Pablo, con tal capacidad, con tal retórica, él se limitó simplemente a presentar de manera llana, de manera simple, el mensaje glorioso del Evangelio. Nosotros no tenemos excusa para hablar el Evangelio. No tenemos, porque no es nuestra retórica, no es nuestro buen hablar, no es nuestro poder físico o cualquier cosa. Pablo dice, yo fui con debilidad, con temor y temblor. Pablo le estaban temblando las rodillas. Pues claro, no simplemente por el público que tenía, sino por el temor delante de Dios. Porque él dice, yo me quiero esconder detrás de Cristo. Yo quiero hablar el Evangelio de tal manera que la gente vea a Cristo, que no me vean a mí. Que no vean mi sabiduría y mi capacidad. Porque eso nada opera en la vida del ser humano. Sino el mismo mensaje de la cruz. El mensaje de Jesucristo y este crucificado. Dice un comentarista, el único lugar sobre el que la fe puede encontrar su reposo está en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Solo se tiene que fijar uno en las cambiantes teorías de los hombres de ciencia, filosofía, religión, política, para poderlo ver. En cambio, uno se puede fiar de la segura palabra de Dios. Amén. Si nosotros entendiéramos esto, aunque sea un poco, entender que el poder para salvar al perdido está en el mensaje del Evangelio. En lo que para muchos es locura, sí, el Mesías, el enviado de Dios crucificado, hecho maldito en una cruz,
cargando nuestros pecados, siendo inocente. Ese mensaje, esa sustitución, ese Dios hecho carne que se pone en nuestro lugar en la cruz, paga por nuestros pecados para salvarnos a nosotros, para redimirnos. Dios lo hizo a Él, a Jesucristo, Dios lo hizo sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Lo hizo nuestra justificación, santificación y redención. Es en Cristo, ¿verdad?, que nosotros somos justificados o hechos inocentes delante de Dios, santificados o hechos santos y puros delante de Dios y redimidos, rescatados para pertenecerle a Él. Para Él, en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no pretendí mostrar capacidad, mi propia capacidad. Yo dependí enteramente del poder del Espíritu de Dios. Enteramente. Porque es el Espíritu de Dios quien convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu de Dios que penetra tomando el mensaje del Evangelio, ¿ves? Porque Pablo se acerca como un predicador. Él fue a ellos proclamando el testimonio de Dios. Se acerca a lo mismo que somos llamados nosotros, a pregonar el mensaje del Evangelio, a compartir el mensaje, ¿verdad? Pero no con nuestra propia capacidad, sino dependiendo del Señor. Y no con nuestro propio mensaje, sino con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo llegamos a la fe? O sea, ¿cómo llegamos a confiar plenamente en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que un ser humano, de momento sus ojos se abren y pueden ver la realidad de su pecado? Y pueden ver la realidad del perdón en Cristo Jesús. ¿Cómo ocurre eso? Porque no todos creen. Pablo dijo que no de todos es la fe. No todos creen que son unos pecadores miserables que necesitan a un Salvador. No todos creen eso. ¿Cómo es que un ser humano llega a esa fe? A salir, a romper, a salir de ese féretro de una vida en muerte que vivíamos y ahora podemos decir que estamos vivos en Cristo Jesús. Al creer las sabias argumentaciones de un predicador. O sea, tú me dices que tú creíste en el Señor Jesucristo porque alguien te explicó tan claramente el Evangelio y tú lo entendiste y creíste en el Evangelio. No. Al escuchar las claras o inteligentes explicaciones de un maestro de la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo llega un ser humano a la fe? O llegamos a la fe porque escuchamos el mensaje de Dios que dice que Cristo fue crucificado en nuestro lugar para llevarnos a Dios, justificándonos, santificándonos y redimiéndonos en Cristo. Y mediante el oír de ese mensaje, porque la fe viene por el oír, el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Nos lleva a entender la salvación de Dios en Cristo y nos da el poder mediante la vida resucitada de Cristo para vivir ya no más para nosotros y para la carne, sino para Dios. Así es que ocurre eso. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo la gente va a oír si nosotros no predicamos? Porque nosotros predicamos y ellos escuchan. Y ellos creen porque el Espíritu los convence. Y ellos invocan al Señor y son salvos. Bienaventurado los que anuncian las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso fue lo que Pablo les llevó a los corintios, simple y llanamente. Cristo y este crucificado. No importando que el contexto en el que se movía era un contexto de gente sabia, filósofo, estudioso, gente de retórica. Él vino con el mensaje de la cruz. Sí, mi Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, murió en una cruz. Una muerte atroz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Es un mensaje que parece locura para muchos. Es el único mensaje que es capaz de levantar a los muertos al pecador y darle vida en Cristo Jesús. Nadie puede conocer a Dios mediante medios humanos, reflexión, intuición,
contemplación. Partimos desde el mensaje de la cruz. La sabiduría del mundo, técnicas, métodos, intentos del mundo de explicar, de alcanzar y entender las cosas de Dios no funcionan. Así que practiquemos lo mismo. Entendamos que tenemos ese mensaje glorioso. Dios no necesita que tengamos retórica. Simplemente que pongamos en los oídos de otros el mensaje de Cristo y Cristo crucificado, ¿verdad? El perdón, la salvación, para que el hombre pueda ser restaurado de nuevo y poder adorar a Dios para lo que fue creado. El Evangelio es poder de Dios. El mensaje del Evangelio sacude, penetra los corazones, no importa lo duro que esté el corazón, no importa la apariencia fuerte del hombre o cualquier... los he visto de rodillas clamando a Dios, hombres fuertes y hasta llenos de tatuajes, que la gente a veces, ¿verdad?, se asusta por las apariencias. He visto hombres grandes de rodillas clamando a Dios y pidiéndole perdón y siendo salvados por el Señor. O sea que no hay límite para el poder de Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Quiero que me acompañes a la oración. Hemos terminado. Vamos a orar. El mensaje no se termina hasta que se ora. No es vamos a orar y ya nos vamos. Y los motetes, no. No, porque orar es decirle, Señor, yo he escuchado tu palabra. Tal vez no entendí nada. Tal vez entendí un poco. Pero lo que entendí, ayúdame a ponerlo en obediencia. ¿Verdad? Porque sin ti no puedo. No hay vida. Y lo hemos dicho muchas veces, no hay manera de vivir una vida cristiana sin depender en Dios. Y comenzamos en la cruz. Que el Señor nos rompa con la cruz. Que podamos entender, comprender la gloria del Cristo crucificado. Y podamos de esa manera, el Espíritu de Dios llene nuestros corazones de pasión y podamos llevar este mensaje a otros. Impactar otras vidas con el mensaje del Evangelio. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Bendecimos tu nombre. Te adoramos. Gracias, Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria al Señor Jesucristo.